Pulso económico de lunes que, bueno, es un día de enhorabuena. ¿Por qué? Por cómo le ha ido a la bolsa. El IBEX 35 y cierra 1,79% arriba, 7.680,5 al cierre el índice general, con 4 o 5 valores que han destacado mucho. Les proponemos los tres que más. Farmamar 4,10 arriba, Laboratorios Rovi 4,08 arriba, BBVA 3,79 arriba. En el lado contrario, los que hoy han tenido peor ejecutoria, vean cómo pues los valores de caída son muy bajitos. La que más cae en la jornada, IAG, la holding de Iberia y Vueling, 0,46 abajo. En segundo lugar, Indra, 0,40 abajo. Y en tercer lugar, Arcelor, 0,32 abajo. Bueno, y les vamos a contar algunos de los elementos que estoy seguro más les van a interesar de la tertulia económica que mantenemos aquí sobre esta mesa cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape nada. Empezaremos en la tertulia a hablar de lo que opinan en el Instituto de Estudios Económicos a propósito de los presupuestos. Vienen a coincidir en sus análisis más calmados y sesudos de las cifras que presenta el Gobierno, pues que no se sostienen, que no son lo que necesita la economía española y que están basadas en presupuestos no realistas. Bueno, eso es lo que dice el Instituto de Estudios Económicos y aquí nos vamos a intentar preguntar para ustedes, para ver si les queda claro, si va a haber recesión en la eurozona, porque cada vez parece más inevitable que la vaya a haber. Y ya sin más les presento a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Buenas tardes, noches, y encantado precisamente hoy con bastante alegría porque, hombre, celebrar que por fin el IBEX parece que se empieza a consolidar. Ya sabe, el carpe diem de los pobres, hay que aprovechar los buenos momentos por si son cortos. Sí, efectivamente, también dicen que la alegría en casa del pobre dura poco. Dura poco, sí. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Euroopciones Hispanos y CAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues nada, pues también contento de que suba el mercado, sí, entre otras cosas porque lo anticipamos la semana pasada. Bueno, pues sí, pero... Sí, que yo hice aquí una declaración de que habíamos comprado y que, me acuerdo, por primera vez, o sea que no, ese optimismo... Bueno, venga, entonces, pues empezamos por usted. ¿Cuánto va a durar ese optimismo? Bueno, pues yo creo que ese optimismo puede que dure hasta final de año. No lo sé si tanto, pero vamos, el mes de noviembre, desde luego creo que sí. Hay razones que anticipan que esto pueda ocurrir, que luego desgranaremos una vez que conozcamos el punto de vista de don Juan. Bueno, pues efectivamente yo creo que la bolsa lo que hace es anticiparse unos meses, etcétera, y por tanto lo que se ve es anticipado a la recesión. Y además se habían producido unas caídas muy importantes que había llevado a que los precios fueran baratísimos en relación con los dividendos. Es la primera vez en muchos años que el PER medio del IBEX está por debajo de 10, que quiere decir que se tardarían 10 años como máximo en recuperar la inversión. Por tanto, una rentabilidad importante, porque el precio es bajo y los dividendos son altos. Cicuéndez. Bien, bueno, pues las razones principales de la subida, porque es que aquí hay dos cosas. Con el dato de inflación que tuvimos en Estados Unidos, el mercado cayó y luego se dio la vuelta, lo cual fue muy positivo, se dio la vuelta hacia arriba. Y luego este viernes, que parecía que el mercado estaba cayendo, también se dio la vuelta porque en el Wall Street Journal, entre otras cosas, dijeron que seguramente la segunda subida que iba a tener la Fed en diciembre, pues ya no iba a ser de 75 puntos básicos, sino de 50. Y eso, pues digamos que animó al mercado. Luego, estacionalmente estamos en octubre, que es donde se suelen hacer los suelos. Van a empezar la recompra de acciones, de las acciones propias, las empresas estadounidenses. Y bueno, con toda esta mezcla, y bueno, y hemos hecho un doble suelo desde el punto de vista técnico, pues oye, lo normal es que el mercado rebote y luego depende de cómo sea la recesión, ya veremos si no volvemos a caer el año que viene, que seguramente sí volveremos a caer. Bueno, por seguir con el asunto, ¿hasta dónde tiene que subir tipos el Banco Central Europeo para dar oxígeno al euro? ¿Cómo lo ven ustedes? Hombre, yo creo que tendría que igualarse por lo menos cerca del 3%, pero también es verdad que ya se está dando por anticipado, y luego lo veremos, una posible recesión. Por lo tanto, yo creo que el problema fundamental no son los tipos, sino que es eso. En gran medida la recesión que va a vivir Europa provocada por la crisis energética. Y precisamente esa dependencia energética de petróleo y gas no la tiene Estados Unidos. De tal manera que aunque Estados Unidos esté
en recesión técnica porque ha caído 2 trimestres seguidos, tiene prácticamente pleno empleo y sobre todo tiene autoabastecimiento energético de petróleo y de gas. Por tanto, yo creo que el dólar va a seguir fuerte independientemente de que el Banco Central Europeo suba algo más los tipos, pero yo los veo al final en el 3% y no por encima. O sea que usted estaría por una subida del 0,75. Eso es. Pues bueno, yo quizás creo que en los mismos entornos, aunque creo que efectivamente el Banco Central Europeo se va a asustar con los datos que hemos tenido de PMI, que luego hablaremos. Pues bueno, la verdad es que tienen que controlar mucho lo de las subidas de tipos por si acaso se pasan de frenada. Las tenían que haber hecho hace un año y entonces no estábamos en estas circunstancias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿creen ustedes que, como el consenso de los analistas, que cada vez es más inevitable que se produzca recesión en la eurozona? Sí, yo creo que además provocada fundamentalmente por una profunda crisis industrial que ha sido generada en gran medida por la crisis energética. Evidentemente, los costes en Europa se han disparado, pero es que además no solo los que han subido, sino que ha habido falta de suministros de input intermedios que han impedido que se hayan desarrollado las actividades productivas, sobre todo en el sector industrial, de una manera normal. Hay que tener en cuenta que está muy tocado el sector del automóvil en Alemania, que es la estrella alemana, pero también en España, de tal manera que ya el Banco de España parece ser que en un desliz el otro día ya anticipó que en el tercer trimestre, a pesar del magnífico trimestre turístico, a pesar de ese grado de ocupación hotelera tan alta que luego comentaremos, etc., a pesar de todo ello, el sector industrial puede haber tirado para abajo y probablemente la economía española, en el mejor de los casos, se haya estancado en el tercer trimestre y pueda caer en el cuarto. De hecho, ya se empieza a analizar la posible evolución del empleo durante la campaña de Navidad y se espera que pueda ser negativo, y mucho más acrecentado por la reforma laboral, porque la reforma laboral, ¿qué hace? Que introduce rigidez. Entonces, a ver quién es el valiente ante la incertidumbre que se presenta, que contrata a alguien para que al final sea un empleo temporal pero indefinido. Ya. ¿Recesión en la eurozona, sí o no? Yo creo que sí. Lo cual no tiene nada que ver luego con que suba o no suba la bolsa. Porque sí. Hay veces que la recesión lo que hace es que no suban los tipos, y si no suben los tipos y hay recompra de bonos, que bueno, eso ya mucho decir, pues al final lo que hace es que suben los mercados y sube la renta fija. Bueno, pues y baja la rentabilidad. Vamos a hablar de España y de sus cuentas públicas, las del año que viene. Hoy el Instituto de Estudios Económicos ha planteado, por lo que ya antes dijeron otros, con sus matices, pero no demasiados, son cuentas poco realistas, son cuentas que no se sostienen y, lo más importante, no son lo que necesita la economía española. Pues efectivamente, yo además le tengo especial cariño a ese informe porque fue su casa. Fue mi casa y yo creé ese informe precisamente para informar fundamentalmente a periodistas, pero también a diputados y senadores respecto al contenido de aquellos 65 tomos inmensos que no había quien digeriera. Efectivamente, iba una camioneta. De tal manera que efectivamente, yo creo que ya lo hemos dicho aquí la semana pasada, pero volvemos a reiterarlo porque lo ha ratificado cualquier institución medianamente seria o muy seria, porque hay que tener en cuenta que la señora Montero se rió prácticamente del análisis de la IDEF. Pues casi todos coincidimos. ¿En qué? En que son absolutamente inadecuados, porque sigue incrementando el gasto cuando el principal problema de la economía española, ¿cuál es? La inflación. Y para luchar contra la inflación, ¿qué políticas económicas están disponibles? La política monetaria restrictiva, que es la que acabamos de comentar, y la política fiscal restrictiva. Por tanto, el Gobierno no es verdad que esté luchando contra la inflación, sino a través de los presupuestos está generando inflación. En segundo lugar, son increíbles. Increíbles porque, evidentemente, no porque sean magníficos, sino porque no hay quien se los crea. El escenario de crecimiento para el año que viene es el 2,1%. Yo estoy perplejo cuando la señora Montero dice que siempre han acertado, pero si es que los crecimientos no han llegado a la mitad de lo que habían previsto en el presupuesto del año 21 o en el 22, ¿pero cómo se puede decir eso? ¿Se acuerda usted que en el 21 íbamos a crecer el 9,7%? Sí, hemos crecido el 5,5%, la mitad. Y en el año 2022 pues ha ocurrido algo similar, que vamos a crecer la mitad. De tal manera que con ese aumento del 1,2% frente al 2,1%
estimado en los presupuestos, pues evidentemente la recaudación será menor, pero además todo el escenario está completamente distorsionado. Y eso que prevén además unos ingresos de los fondos europeos que ya veremos. Y luego a mí lo que me parece mucho más grave es que son absolutamente improcedentes. ¿Por qué son improcedentes? Porque los presupuestos son la plasmación contable y jurídica del programa económico del Gobierno. Y aquí solo se detecta un objetivo: conseguir votos. Es public choice de libro, lo decía James Buchanan. Hay gobiernos que no gobiernan, o muchos, pensando en el bien común, sino en el bien de sus electores. Esa subida espectacular de todas las pensiones solo tiene una explicación, que el mismo Buchanan ya lo decía y ahora se ha ratificado con todos los análisis, que en los países desarrollados democráticos quien decide las elecciones son los mayores, y eso se ha visto clarísimamente. Pero también pretenden captar votos jóvenes y de ahí los bonos, etc. De tal manera que no tiene un objetivo claro de política económica, por eso son los que España no necesita, sino que solo tiene un objetivo: captar votos. Bueno, después de lo dicho poco se puede decir, porque es que vamos, no puedo coincidir más y efectivamente solo están pensadas en ganar las elecciones y en conseguir más votos. Lo único que pasa es que el pueblo español es bastante inteligente en general y no se está demostrando, vamos, que no, solo hay que ver cómo es recibido Sánchez. Bueno, Cigüeñas, pues vamos a hablar de Cellnex. ¿Y por qué vamos a hablar de Cellnex? Pues porque Cellnex ha decidido vender 1.100 torres en el Reino Unido para cerrar un acuerdo con Hutchison, que es la gran líder mundial de esto de las torres de comunicaciones. ¿Qué sucede? Pues que nos tiene un poquito mareados Cellnex, porque se ha pasado la mitad del año comprando torres y ahora parece que se va a pasar la otra mitad del año vendiéndolas. No acaba uno de entender eso que se llama la planificación estratégica de una empresa. Pero el mercado, ¿cómo lo ve? Que es a lo que vamos. Bueno, el mercado lo ha visto bien porque, entre otras cosas, ha subido, está haciendo lo que se llama una figura técnica de doble suelo y nosotros en este valor, en este momento, vamos, estamos comprados. O sea, quiero decir que la vemos con perspectiva porque, oye, si cuando estaba mucho más alta no estábamos dentro, pues ahora que ha bajado y que ya está a precios más razonables, bueno, ha tomado esta decisión estratégica que el mercado la ha visto bien. Hay que recordar que esta operación ya la comentamos en mayo pasado, porque significaba la venta a Hutchison de 24.000 torres en 6 países. ¿Pero qué sucedió? Que el Reino Unido le estableció una serie de restricciones, en concreto la Comisión de Competencia, los reguladores. Y en este sentido, una de las condiciones que establecían es que vendiera una parte del orden del 10%. Parece ser que en el Reino Unido se venden unas 11.000. Bueno, pues ahora el 10%, es decir, 1.100, hay que venderlos a otro operador y no a Hutchison, precisamente para completar la operación de venta a Hutchison en el Reino Unido. Bueno, eso explica que no se vea tan mal en bolsa pues este asunto. Era ¿verdad? Una condición necesaria. Bueno, hablaba usted antes, Iranzo, de las pernoctaciones turísticas y de cómo han aumentado durante el mes de septiembre, casi un 40%. Vean. Las pernoctaciones hoteleras en España se dispararon un 39,9% en septiembre en relación al mismo mes de 2021, hasta alcanzar los 35,9 millones, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística. No obstante, los datos de septiembre de este año no superan los del mismo mes de 2019, antes de la pandemia. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España alcanzaron los 12 millones, lo que representa un 35,5% del total, mientras que las de los no residentes se situaron por encima de los 23,9 millones. Además, durante los 9 primeros meses de este año, las pernoctaciones en hoteles españoles se han multiplicado por más de 2 respecto al mismo periodo de 2021, hasta sumar 256,5 millones, pero siguen sin alcanzar los valores prepandemia. Respecto a los precios, la tasa anual del índice de precios hoteleros se situó en el 13,3% en septiembre, 2,8 puntos menos que en septiembre de 2021, aunque con el repunte de septiembre los precios de los hoteles encadenan 16 meses consecutivos de alzas. En cuanto a destinos, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los principales de los viajeros residentes en España en septiembre, con el 22,4%, 13,3% y 12,6% del total de pernoctaciones, respectivamente. Bueno, esto entonces, don Miguel Ángel, habrá sido una buena noticia para los valores turísticos. Por ejemplo, Meliá, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Meliá, la verdad es que está bajista, sigue bajista, y aunque la noticia ha sido buena, debía ser que las expectativas de Meliá eran superiores, porque está ahí en una zona donde sí, rebotó desde la zona de mínimos, pero que está en 4,42. Es decir, que de momento no termina de haber una gran visibilidad.
Porque los márgenes serán más pequeños. Evidentemente, lo que se ha producido en primer lugar es un incremento muy importante de los costes, que no se han trasladado en gran medida a los precios. Muchos operadores turísticos han dicho que como mucho han trasladado del orden del 25 o 30%, porque ¿qué se ha incrementado? Se ha incrementado muchísimo la energía, sobre todo el aire acondicionado en las zonas turísticas de más calor, y también el salario mínimo interprofesional, precisamente de muchos de los empleados de este sector. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que nosotros celebramos las buenas noticias, y esta es una magnífica noticia, pero también, ¿qué dijimos aquí ya hace un tiempo? Que la economía española se empezaría a pagar cuando a finales de septiembre se fuera el último turista, y por tanto eso probablemente está llegue sucediendo a continuación. Claro, sí. Es lo que ya está ocurriendo. Que poco duran las buenas noticias, Iranzo. No, pero sí que en cualquier caso es muy importante para el sector, porque hay que tener en cuenta una cosa, que es de los sectores que más ha sufrido la pandemia. Muchos hoteles han estado cerrados mucho tiempo. Es verdad que algunos han empleado este tiempo para modernizarse, para elevar incluso su categoría, porque sabe usted que los hoteles más demandados no son los de 1 y 2 estrellas, sino los de 3 y 4 estrellas. Bueno, vamos a hablarles de algo que de entrada yo tengo que decir que no termino de entender. No termino de entender las fluctuaciones, la especulación, todo lo que hemos consentido en Europa en torno al mercado de la energía, sobre todo del gas. El gas se negocia a futuros en Holanda, donde todo el mundo coincide en que es un mercado que más bien parece una cueva de ladrones. Sí. Pero es que hoy, en el día de hoy, durante al menos 2 horas, el gas que se compra, el gas natural que se compra al contado ha estado en negativo, es decir, su precio era negativo. Esto como lo que pasó con el West Texas, que sí, se acordará usted hace... En abril del 2020. En abril del 2020. Bueno, pues ahora ha pasado un ratito sobre lo que se compra en efectivo de gas. El gas que no se compra en efectivo también ha bajado mucho, ha perforado el suelo de los 100 euros el megavatio producido con gas. Eso no pasaba desde el mes de junio. ¿Y eso se traslada a la energía? Claro, porque es el gas, el precio del gas es lo que tomamos como referencia para contaminar los precios de otras energías y porque es con lo que producimos energía en los momentos de necesidad para completar nuestro pool. Hoy la subasta mayoristas de los precios de la electricidad ha cerrado en 109,78 y experimenta un aumento, fíjense si todo esto es contradictorio, respecto al último cierre, 50% arriba. Sí, efectivamente, es bastante inexplicable, salvo que haya unos desfases muy llamativos. Pero ¿qué está sucediendo de verdad con el gas natural? Pues una cosa muy sencilla, que todos nos hemos asustado que iba a faltar gas y que iba a subir muchísimo y nos hemos hinchado a almacenar de cara al invierno. Y ahora no hay capacidad de almacenaje. De tal manera que si viene un metanero, ¿qué va a hacer? ¿Quedarse en el mar almacenando esto con los altísimos costes que eso representa tener parado un barco? Pues al final incluso pagas para que se queden con ello y te lo vacíen. Eso es lo que ocurrió por vez primera en la historia en el petróleo, que había una almacenamiento, no había capacidad de almacenamiento y por tanto tuvo por vez primera en la historia y única hasta ahora precios negativos, y esto ha ocurrido exactamente con el gas, pero es absolutamente racional. Es que probablemente lo que hay es que racionalizar los mercados, porque evidentemente ha habido una histeria y ha habido una sobrereacción en el caso de la demanda de gas. Pues sí, la verdad es que es increíble a qué precio se ha comprado en Europa, ha habido una acumulación y es que, si vemos el futuro, ha estado entre 345, que quizá haya estado por encima, y ahora está en 96,50. Con lo cual... Y Alemania llegó a pagar 1.000, ¿se acuerdan? Sí, que también lo comentamos. Sí, el Reino Unido también estuvo cerca de eso. Bueno, están pasando cosas en el mundo español del transporte. No se sabe si es por vía de fusiones y de adquisiciones o de ambas cosas al mismo tiempo. Lo último, con la autorización de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, es que Logista compró el 60% de unos transportes muy importantes del levante español, el Mosca. ¿Están habiendo otras operaciones? ¿Qué está pasando en el transporte? Pues que cada vez se está poniendo manifiesto que el transporte es más importante, que la logística es esencial y que cuando falla la logística se producen colapsos en las cadenas de suministro o en las cadenas de consumo. Y en este sentido, el sector en España tiene un problema fundamental, que ha sido un sector refugio tradicional, es decir, que muchas personas que se quedaban en el paro se compraban su camión, se compraban su camioneta, su autobús, etc. Es un sector enormemente atomizado. Para que se hagan ustedes una idea,
En España hay más de 64.000 empresas de transporte, de tal manera que lo que hay es que llevar a cabo un proceso de concentración, porque ahí sí que hay economías de escala de libro, mejora la eficiencia. Impulsado por la crisis que deben vivir más de uno. Claro, y sobre todo que hay que tener en cuenta una parte fundamental de sus costes son el combustible, por eso volvían a pedir que haya por lo menos un trato, cuando menos especial para ellos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que estos transportes moscas son enormemente atractivos. Son murcianos, están acostumbrados a transportar productos de alto valor, es decir, los transportan refrigerados. Eso hace que sea muy especial y que valga mucho más el sector. Y Logista sí que ha tomado una posición muy importante, necesitaba la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se la ha dado, y de competencia, que también se la ha dado, y esta empresa hay que tener en cuenta que tiene 1.000 camiones refrigerados y 1.100 empleados. Por tanto, hoy por hoy es una de las joyas empresariales de esas que están, en este caso, en Murcia. ¿Cómo está Logista? Pues Logista es uno de los valores que está en positivo en el año, rara avis, porque ya vemos lo que tenemos, y es uno de los valores que más nos gusta, tiene un buen dividendo, con lo cual pues nos gusta el valor y el que lo tenga, que lo mantenga. Bueno, hemos visto cómo China celebraba el congreso de su Partido Comunista, un congreso que le ha dado las llaves de todo a Xi Jinping, que ha desaparecido un vicepresidente que había ahí, que nadie sabe si es que está indispuesto o es que lo han hecho indisponer. La cuestión es que hoy presenta China un buen dato de crecimiento del Producto Interior Bruto y, sin embargo, se producen a la vez las siguientes cosas. Huida de la renta variable de los mercados chinos, que ahora nos hablará Cifuentes. Aumenta la tasa de paro por sorpresa sin esperarlo después de varios meses de caídas. Cambia la tendencia. Y las ventas minoristas quedan muy por debajo de lo que habían previsto los expertos. Así es que hay quien incluso dice que eso es el preludio de una crisis inmobiliaria, que veremos si llega, o de una crisis financiera, que sería aún peor. O que incluso ya ha llegado, porque efectivamente el dato de crecimiento del PIB en el tercer trimestre ha sido exactamente el 3,9%, 6 décimas por encima de lo previsto por los analistas, que era 3,3%. Es decir, acelera significativamente su crecimiento frente a un insignificante aumento del 0,4% en el segundo trimestre. ¿Qué sucede en China? En primer lugar, que parte de su estructura productiva sigue detenida por esa política de COVID-0, pero luego tiene problemas mucho más graves que hemos comentado en muchas ocasiones. En primer lugar, un sobreendeudamiento empresarial enorme. Por tanto, ante un escenario de subida de tipos de interés, que es el que estamos viendo, pues pueden tener serios problemas de solvencia. Y luego ya lo dijimos, el sector inmobiliario tenía un problema grave, no de 300.000 millones de dólares, sino de 4,5 billones aproximadamente. Se construyeron grandes ciudades que están vacías, que no han sido habitadas, y por tanto el sector inmobiliario ha caído un 38% a lo largo también del mes, las adquisiciones en el sector inmobiliario. Por tanto, hay una situación agridulce, pero sí que es muy importante para el conjunto de la economía mundial que China crezca. Pero China, en cualquier caso, con los datos que tenemos ya de 3 trimestres seguidos, no puede crecer ese 5,2% que prácticamente por decreto había establecido el Comité Central del partido. ¿Te cuentes la bolsa china? Pues la verdad es que la bolsa china ha capitulado, claramente está en zona de mínimos, dependiendo del índice que veamos, pero hoy, por ejemplo, el Hansen pues ha llegado a caer un 6, y Shanghái un 2. Bueno, en realidad hay que seguirle la pista para ver cuándo es interesante entrar, a ver cuándo sea la vuelta, pero de momento las expectativas son malas, pero este es el momento de vigilar. Bueno, pues hablemos de algún nombre propio en la bolsa española, por ejemplo el BBVA, que hoy remonta, es el tercer valor que sube, ha subido 3,79, parece que se despereza. Bueno, afortunadamente es que además ha sido un valor que ha sufrido mucho y sobre todo ha sufrido mucho por sus altísimas inversiones en Turquía, de tal manera que evidentemente parece que los tipos de interés sientan bien a la banca. Esa subida de tipos de interés parece que los márgenes se están recuperando y que hoy por hoy todavía, ya veremos en el futuro, la insolvencia no ha subido significativamente y además van a establecer mecanismos para evitar la insolvencia, sobre todo de las hipotecas en manos de personas con alto riesgo de impago, de tal manera que lo que van a hacer es retrasar los periodos, etcétera, de acuerdo con el gobierno. Y en este sentido, bueno, pues es un valor que yo creo que tiene su atractivo, pero el experto, ¿qué opine? Bueno, la verdad es que sorprendentemente está en una clara tendencia alcista y está funcionando bien y además ha subido con volumen, con lo cual
pues... Despierta interés de los inversores. Despierta interés, o sea, el hecho de que está en Turquía no se está viendo como negativo, sino como positivo. Entonces, oye, a ver, al final el precio es el que tiene la razón. Desde luego, el precio siempre tiene razón, eso es una verdad. Según decía, la teoría ¿Qué de les Dow. ha parecido el nuevo premier británico, ese hombre rico, joven, hindú, no anglicano, por tanto, y que además llega con el propósito de hacer el contraprograma de la que había antes? Ya, lo que sucede es que yo estoy muy preocupado por el hecho de que unas políticas de austeridad en el gasto, unas políticas de bajadas de impuestos hayan tenido este resultado. Que yo no termino de ver una correlación estrechísima entre la evolución de esos días del mercado, que más bien estaba vinculados a un problema de deuda muy importante con esas decisiones. A Margaret Thatcher también fue recibida fatal, de uñas, y en cambio triunfó. Aquí no ha habido oportunidad, pero este señor sí que tiene en este momento muchas premisas para triunfar. Bueno, vamos a ver si lo consiguen. No tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa y vuestras opiniones. Y a ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que tiene que ver con la política.